Muy buenas tardes en este domingo 21 de junio, otra vez reunidos, otra vez nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras expectativas unidas, nuestras anécdotas y experiencias unidas a través de la pantalla. Están muy bienvenidos entonces a este GPS, grupo de psicoeducación, en los que las personas de Asovime expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras aspiraciones, nuestras necesidades. Y en la tarde de hoy nos convoca un tema muy interesante que se llama Cuando la inclusión nos excluyó. Entonces, que sea la bienvenida para todos nosotros, que nuestros corazones, nuestras mentes estén muy dispuestas. Recordamos que en Asovime tenemos un pacto de participación en el cual uno de los acuerdos que hicimos es hablar siempre en primera persona, donde podemos expresar, decir, suponer, contar, expresar todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, pero siempre haciendo referencia a nuestra experiencia, a nuestro sentir, a nuestras necesidades. Y de igual manera, si las otras personas también se expresan, también cuentan, también dicen, también emocionan, entonces los vamos a escuchar igualmente en primera persona. Quiere decir que no juzgamos, no tratamos de convencer, no armamos polémica, no proponemos, ni sugerimos, ni aconsejamos, porque la idea en Asovime es la conversación. ¿Qué es la conversación? Cuando tu verso y mi verso se unen en una sola danza y cada uno de los dos expresa, cada uno de los dos siente y cada persona saca sus propias conclusiones, sus propios recuerdos, sus propias conclusiones, sus propias determinaciones con respecto a su vida y agradece que la expresión de la otra persona le haya ayudado o a afianzar lo que tenía o a modificar en algo su sentir, su pensar. Queremos saludar a los que estamos presentes en esta tarde. Quien quisiera saludar, decirnos qué piensa sobre el tema que vamos a tratar hoy, cuando la inclusión nos excluyó, de qué se supone que vamos a tratar, si nos damos un saludito. Tenemos personas, bueno, nos estamos volviendo nacionales, porque hay personas de Bogotá, de Boyacá y obvio del área metropolitana de Medellín. ¿Quién nos quisiera saludar en esta tarde? Qué rico poder escucharlos un ratico. A ver, Juan Ramiro, ¿usted qué opina de el tema de hoy, cuando la inclusión nos excluyó? Qué bueno escucharte. No te escuchamos. Siempre, Ya. ya, siempre he tenido una teoría que inclusive pues leyendo un poquitico como los autores acerca de la historia de la locura, siempre he encontrado que la exclusión es una de las mayores causas, digamos, de inconformidad de las personas y esto los lleva de alguna manera a sentirse aislados y desarrollar algunas tendencias patológicas, ¿cierto? Entonces, el tema de hoy, yo ayer estuve escuchando un poquito a Margarita y a ti cuando estaban dando alguna explicación y creo que es de una trascendencia impresionante porque vamos nosotros a entender la necesidad de tejer, como decía Ivonne hace poco, de tejer esa confianza, ¿cierto? A uno lo excluyen de muchas maneras, lo pueden excluir no solamente físicamente, sino también psicológicamente, también a través del desprecio, a través de muchas formas. Entonces, la experiencia de hoy de Margarita para mí va a ser supremamente enriquecedora y esclarecedora. No solamente enriquecedora, sino esclarecedora para nosotros identificar a aquellas personas que por alguna, digamos, característica física o alguna característica de comportamiento o de conducta son aisladas, completamente aisladas por la sociedad, causando mayores traumas y perjuicios que realmente beneficio para la sociedad y para las personas. Entonces me agrada mucho el tema. Gracias Margarita por traerlo. Bueno, entonces ya estamos saludando a Margarita. Qué bueno escucharla.
No, Un muchas saludito gracias, para Juan. ti, qué Buenas bueno por tu tardes para compañía. todos. Les cuento que estoy en Bogotá. Hoy está haciendo un día súper lindo. Tuve que desplazarme de mi casa, por eso pido disculpas por empezar a esta hora. Pero aquí estamos con mucho gusto. Y como decía Claudia, hoy es una experiencia personal y profesional, pero yo quiero que ojalá otra persona me cuente qué le provoca el nombre de cuando la institución persona me quiere contar qué piensa cuando escucha esto. Cecilia nos quiere compartir. Ay, buenas tardes. Primero que todo, un saludo especial a los papás. Que disfruten este día, que se la gocen. Y bueno, y referente al tema, pues una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es respeto a los niños con discapacidades, porque esos niños supuestamente los incluyeron en las aulas regulares y de ese modo acabaron o están acabando con las aulas especiales para ciegos, para sordos y todo eso. Entonces, ellos muchas veces, pues yo veo que realmente ni el profesor de habla regular es capaz de ofrecerle lo que ellos necesitan, ni ellos son capaces de responder en un aula o en un aula tan común, tan de niños normales. Entonces, a mí sí me parece pues importante, pero ahí yo sí veo ese aspecto. Para mí, eso es más exclusión que inclusión. Muchas gracias. Margarita, activa el micrófono. Ya. Muchas gracias, Cecilia. Por ahí nos vamos metiendo. Les cuento que vamos a hablar precisamente del tema de la inclusión de los niños con, cómo se determinan niños con necesidades educativas especiales. Cuando hablamos de niños con necesidades educativas especiales, nos referimos a niños que presentan características, bien sea físicas, en la parte fisiológica o en la parte mental, para que no les permiten desarrollarse de la misma forma que los otros estudiantes. Entonces, en Colombia ha habido toda una historia muy interesante en torno a cómo se debe desarrollar la inclusión. Cecilia lo mencionaba. Nosotros, desde cuando la Constitución Política de Colombia incluyó el derecho a la educación para todos y todas, se empieza a trabajar sobre las leyes de inclusión de niños y niñas a las aulas, lo que nosotros llamamos las aulas regulares, eh, con características. Y lo que primero se determinó es que deberían existir aulas especializadas. Incluso eran instituciones especializadas a donde se llevaban a los niños que tenían algún tipo de característica. Específicamente, empezamos a hablar de los niños con discapacidades físicas sensoriales, como la ceguera o la hipoacusia. Entonces, en ese sentido, bueno, se empiezan a hablar de otras discapacidades como son los déficits cognitivos y los niños bueno, y otros niños como niños autistas o como niños con síndrome de Down. Entonces se crearon lo que eran las aulas especializadas donde podían haber máximo 10 niños y un conjunto de especialistas que los atendían no solo en la necesidad que el niño tenía sobre su discapacidad, sino se pensaba en que había que adaptar al niño a la sociedad o generarle unas condiciones que le permitieran adaptarse a la sociedad, y específicamente se estaba hablando de que adquiriera unas herramientas para que fuera funcional dentro dentro del medio donde él se desenvolvía. Esto en la historia fue cambiando porque se pensó que seguía siendo excluyente. Escogíamos a los niños con unas características diferentes y en vez de meterlos en el aula regular, lo que hacíamos era que lo metíamos dentro de las aulas especializadas y seguían siendo excluidos. Entonces, luego de esto, se pensó en que los niños deberían hacerse unas adecuaciones o unas adaptaciones especiales para que los niños entraran a las aulas regulares. Entonces, aquí quisiera preguntas mientras voy preparando el video.
Pues lo que yo entiendo que Margarita nos está contando es que esto también está en construcción, que a medida que se van viendo las necesidades eh, de la sociedad y a medida que se va analizando y reflexionando con respecto a las personas con discapacidad y la dignificación de estas personas con discapacidad, se han ido haciendo adecuaciones y se han ido haciendo eh, en nuevos procesos para, en lo posible, evitar la exclusión de estas personitas en el aula. Lo que yo infiero de la reflexión de Blanca Cecilia es que, pues por experiencia, en muchos aspectos, en salud mental, en salud física, en economía, en varios ámbitos de nuestra vida, el papel puede con todo. Yo creo que es muy difícil para nosotros pasar de un papel muy bien escrito a pasar a una realidad donde de verdad la personita y la familia y los compañeritos en un aula, pues, ya que estamos hablando de educación, eh, puedan hacer realidad esa propuesta. Si alguien más quiere aportar, puede abrir el micrófono, lo estamos escuchando. No más. Claudia, Sí, Julia Julia, Gómez quiere Julia. participar. Cuando yo trabajé en el magisterio, me tocó en mi escuela un aula especial, porque había muchos niños con, sí, como con dificultades. Pero yo veía esa profesora cómo se tenía que matar más en llenar y llenar y llenar papeles para cumplir, que hay veces en dedicarle tiempo a esos niños. Entonces era o llena papeles o le dedica tiempo a los niños o qué bueno. Cuando yo salí de esa escuela, ya esa aula, ya esos niños se pasaron al aula regular. Entonces yo me pregunto en este momento, ¿qué será mejor? ¿Tener esos niños en una aula, poquitos alumnos, con una profesora, con buen material, o tener esos niños en aula regular? Gracias. Bueno, Julia, yo voy a tratar de contarte mi experiencia y a través de eso podemos hacer un pequeñito análisis. Yo pienso que hay dos condiciones que son fundamentales. Una es que en aras de la dignidad del ser humano, el ser humano no puede ser excluido de su entorno social ni cultural. Entonces, ay, perdón, aquí estoy. Entonces, no, el ser humano no debe ser excluido de su entorno social ni cultural. Por esta razón, a él se le debe permitir estar en contacto con pares, con niños, con seres humanos de su misma edad, de pronto que tengan también inclusive su mismo desarrollo o que correspondan a su contexto social. En el sentido de la educación, yo creería que el niño debe estar en un aula regular con unos apoyos en salud y pedagógicos, académicos especializados. ¿Qué ha pasado en la realidad? Lo que decía Claudia. La ley dice todos los niños deben ir a la escuela y a ningún niño se le debe negar el derecho a la educación, pero ¿en qué condiciones nosotros estamos prestando el servicio educativo? Hablemos de niños sin ninguna necesidad especial. Un niño que está con 49 más, como nos toca muchas veces a docentes de primaria, ¿qué tipo de de atención recibe este estudiante de su maestro? Y hablemos entonces de un niño con necesidades educativas especiales que llega a un aula regular donde mínimo hay 35 estudiantes, como es siempre mi caso. El niño necesita una atención y unas adecuaciones y unas adaptaciones especiales. La ley dice simplemente métalo ahí. La experiencia que se ha dado en Bogotá, ¿cuál fue? Cuando se cierran las aulas especializadas, que idealmente lo que tenían era 10 niños con una sola maestra, y esa maestra debía tener apoyo de psicología, de terapia ocupacional, de terapia del lenguaje, de terapia física, es decir, los profesionales debían disponerse al servicio de la maestra para que apoyaran los desarrollos del estudiante. No es lo mismo y ningún ser humano está preparado para recibir a un niño que, por ejemplo, no lo escucha o a un niño que no lo ve
Hoy, es muy difícil que uno sea docente y le digan, ahí le llegó Juan y usted le tiene que enseñar a leer y a escribir a Juan, pero Juan es ciego, Juan es sordo, ¿y usted qué va a hacer? Entonces nosotros los docentes no estamos preparados para eso. Si nos cuesta trabajo hacernos entender muchas veces de niños que no tienen ninguna dificultad, pues es mucho más difícil hacerlo cuando tenemos en el aula este tipo de estudiantes. ¿Cuál ha sido entonces mi experiencia en ese sentido? A nosotros nos dijeron, usted va a tener niños con necesidades educativas especiales y le vamos a dar un apoyo. El apoyo era que teníamos una educadora especial para, para 20 niños y los 20 niños estaban distribuidos en todo el colegio en diferentes cursos. Y la educadora especial que hacía, llegaban los niños al salón y 1 o 2 veces a la semana ella se los llevaba para su oficina y en su oficina hacía una flexibilización académica y a partir de esa flexibilización académica, entonces ella decía, bueno, yo le voy a trabajar, si estamos iniciando procesos, entonces vamos a trabajar procesos psicomotrices o si estamos iniciando ya unos procesos académicos, lectura, escritura, entonces yo hago énfasis en trabajar en lectura y escritura. Ahí entraban entonces otros aspectos que había que tener en cuenta, como era el tema de la evaluación, de la promoción y de cómo muchas veces estos estudiantes fueron pasando por el colegio y llegaron a graduarse. Entonces los graduábamos y qué felicidad, el niño con déficit cognitivo, con baja visión, con hipoacusia, se graduaba. Pero realmente, como todo el tiempo se había flexibilizado su educación o los contenidos para que él pudiera lograr alcanzar unas metas cada año o unos propósitos para cada año, cuando él llegaba a bachillerato, a salir de bachiller porque ya tenía la edad o porque ya tenía ciertos desarrollos, pues él se enfrentaba a un mundo en el que no había universidades para él, ni había alcanzado las competencias laborales o las competencias ocupacionales para poder desarrollarse ocupacionalmente. Entonces, la educación tenía que resolver estas dos cosas, o atendemos a las necesidades ocupacionales y preparamos a un niño para que salga a ser competitivo laboralmente, a tener las competencias, ¿no? A tener unas competencias laborales que le pudieran desarrollar ciertos trabajos, porque no iban a poder ser todos, o que tuviera unas competencias académicas que le permitieran pasar a una educación superior, o que simplemente lograra adaptarse a la sociedad. Entonces es el reto, digamos, como la educación, y nosotros hicimos como una batallita allí y dijimos, bueno, esperen, si a nosotros nos van a traer los estudiantes, nos están exigiendo como unos mínimos, nosotros necesitamos unos apoyos en el aula. Y eso fue una lucha que se dio durante mucho tiempo. Hoy en día en Bogotá nosotros lo que hacemos con los niños incluidos es que, bueno, hubo una etapa muy bonita en la que nos encantaron a los maestros y era que, perdonen como lo voy a decir porque suena horrible, y era que cuando quienes recibimos niños de educación especial, un niño de educación especial valía por 3. Entonces, si yo debía tener 40 estudiantes en mi aula, pero tenía un niño de educación especial, podía tener 37. Y eso se hizo muy atractivo para los maestros y una descarga de 3 niños, bueno, entonces yo los recibo. Entonces, si tengo 2, me voy a descargar de 6. Si tengo 3, pues me voy a descargar de 9. Entonces era una forma de decirle a los maestros, bueno, reciba lo que usted va a tener como una compensación. Era muy agradable, de alguna manera era fantástico porque uno podía, el hecho de tener menos estudiantes le posibilitaba prestarle la atención que requerían unos y otros. No sé cómo vamos hasta aquí, es que si me emociono y sigo hablando, Claudia, por favor. Si alguien quiere participar, si tiene alguna pregunta o alguna experiencia propia que nos quisiera compartir, bien puede abrir el micrófono o expresar su inquietud por el chat. Qué bueno escucharlos, escucharnos. José Dolcey quiere participar. Muy buenas tardes, profesora Margarita. Hola, José, buenas tardes. Este es un tema que me ha venido interesando mucho, ya que soy representante de la población con discapacidad mental en el municipio de Boyacá de Tuna. Y yo me hacía también esa pregunta porque allí también las profesoras manifestaban eso,
que qué debían hacer, que una cosa era la normatividad, otra cosa eran los programas, el PI, y que el PIAR, y bueno, tuve la oportunidad de conocer varias instituciones, ir personalmente, conocer las gestoras que hacían, tener reunión con los padres de familia. De eso pues realicé una investigación y hice un libro sobre precisamente cómo se les estaban brindando esos derechos a esos niños en un colegio rural, en la zona rural. Y bueno, y ahí en adelante he asistido ya a varias capacitaciones y sobre todo lo más interesante escuchar personas como a maestras. Tuve la oportunidad de estar digamos, en una invitación, un foro, digámosle así, con los profesores de un colegio que se llama el INEM. Y estando allí, habiéndole yo, dentro de mi poco conocimiento que tenía, decirle que los profesores eran, que discriminaban mucho a los niños y estaba yo iniciando el proceso, ¿no? Como le digo. Entonces se levantó una profesora antigua y dijo, mire José, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que nunca nos han enseñado cómo debemos abordar a los niños. Entonces yo quedé pues sorprendido porque yo pues en la Secretaría de Educación habían dicho que ese programa estaba muy bonito, que tenían unos gestores y unas profesoras conocedoras, actualizadas. Y entonces yo dije, pero ¿cómo así? ¿A qué estamos jugando? Una cosa es la institucionalidad, los entes territoriales diciendo una cosa y otra cosa es lo que el profesor está manifestando. Sí, José. Entonces dije, Eso bueno, te voy a contar. sí. Sí, te voy a contar un poco de eso. Te voy a contar que nosotros los docentes, y yo me atrevo a decir que nosotros los seres humanos no hemos sido preparados para comunicarnos o para relacionarnos con personas que a nosotros aparentemente nos parecen diferentes. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que nos encontramos con una persona, por decir algo, que habla otro idioma y nosotros empezamos a gritarle? Como si la persona lo que fuera es hipoacústica o que fuera sorda y no que realmente no nos entendiera. ¿A cuántos nos pasa que, por ejemplo, encontramos una persona en una silla de ruedas y lo que hacemos es retirarnos porque nosotros no sabemos coger una silla de ruedas? ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo conducir a una persona ciega o invidente? ¿Cuántos de nosotros sabemos que una persona invidente yo no la cojo, sino que le facilito que él me coja y que el desplazamiento que él debe tener debe hacerlo a través de los movimientos? Si yo voy a guiar a una persona invidente, debo hacerlo a través de los movimientos de mi cuerpo y él me coge del hombro o del codo. Es decir, que nosotros no estamos preparados para muchas de esas cosas y a veces es por el mismo miedo que nosotros hacemos cosas que pueden resultar agresivas o dañinas para la persona con la que nos estamos tratando. Eso es un asunto de todos los seres humanos y para nosotros los maestros pues es bien complicado. Yo les quiero compartir ya el video, que es una experiencia, es un video que se hizo hace 2 años. ¿Sí, Claudia? Es un video que se hizo hace 2 años para un foro nacional en el que se nos pidió eh, que nosotros, contáramos, quienes teníamos experiencias de inclusión en el aula, contáramos qué habíamos hecho nosotros para desarrollar esto. Claudia, ¿me cuentas si estás viendo mi pantalla? No, no se está viendo, Margarita. Ay, Dios mío. Ahorita me está pidiendo. No se está viendo nada. No, mi muñeca.
A ver, ahí tampoco. Tampoco. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces les voy contando a ver cómo se supone que ayer ensayamos esto. En la bandita de abajo, la blanca, al lado derecho, te va a aparecer un letrerito que se llama presentar Sí, ahora. Le presentar haces ahora clic y tu escoges pantalla tu pantalla completa. completa, ¿sí? Mi pantalla Y al lado completa. izquierdo señala la pantalla que vas. Te sale una pantalla grande, como del computador, ahí le haces clic y ahí sí se te activa compartir. Listo. Entonces aquí, ya, Sí, ya, ya. listo. Entonces aquí les voy a presentar el video se llama Cuando la inclusión nos excluyó. Pero yo al final les voy a decir realmente de qué nos excluyó la inclusión. Entonces esta es una historia de mi colegio, donde nosotros vamos a hablar de cómo los estudiantes, aquí viene Jainer, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos muy bien, Margarita. Jainer es un niño con baja visión que en este momento, bueno, está en cuarto grado de primaria. Aquí estaba en segundo. Él había sido estudiante del colegio o es estudiante del colegio desde el grado preescolar. Entonces les voy a contar cómo él se incluye en el aula y se le empiezan a hacer unas adaptaciones especiales. Como ven ustedes, esta es una lupa con luz que compra la maestra para hacerle un poco más fácil el trabajo a Jainer en el aula de clase. Entonces, en este momento, Jainer no tenía, ya habíamos pasado el momento en el que nos dijeron, bueno, un niño de educación especial hace por 3 y ya un niño de educación especial hacía por 1 más, o sea, por 2. Entonces, si yo tenía Jainer, me excluían o un niño. Yo tenía que tener 40 estudiantes y por tener a Jainer podía tener solamente 39. Todo el equipo de maestros, entonces nos preparamos o nos pusimos de acuerdo más bien para empezar a hacer un trabajo con Jenner. Jenner aquí tiene atril en el salón, el atril no lo está usando en este momento porque lo usa especialmente para leer. El atril es esta tablita blanca que él tiene al lado. Entonces, mi experiencia con niños de educación especial nació con niños con déficit cognitivo y con algún tipo de problema de comportamiento y luego fui recibiendo todos los niños de educación especial que llegaban al colegio para iniciar los procesos académicos. Yo trabajo con niños de primero y segundo, siempre trabajo con niños de primaria especialmente, entonces mi curso prácticamente era el curso de los niños de educación especial. Jainer entonces es este estudiante que ya con él se logra un proceso de adaptaciones en la parte física y de adaptaciones en la parte comportamental. Los niños de educación especial que llegan a mi salón desarrollan todas las actividades que se hacen en el salón igual que los demás. Aquí entonces les voy a presentar a Juan David. Juan David es un estudiante ciego que se creía que tenía rasgos autistas. Normalmente con los niños ciegos suele suceder porque los niños ciegos desarrollan unas características de comportamiento por haber estado tanto tiempo, normalmente son aislados y su relación con el mundo se empieza a dar muy tarde, ¿no? En el caso de Juan, era un niño al que no se le podía tocar, era un niño, o sea, con una hipersensibilidad y auditiva y táctil. Entonces él no dejaba que uno no le gustaba trabajar con pintura, no le gustaba trabajar con ningún tipo de material, ni plastilina, ni greda, porque para él era muy difícil el contacto. Entonces, lo que se creía que era autista, porque él no se comunicaba, no se dejaba, no fijaba una conversación, no se dejaba tocar, como les digo, no tocaba a nadie. Y entonces él llega en primero, se le hizo una adaptación en una institución y él sabía braille perfectamente. Cuando llega a mi aula, entonces para mí fue un reto muy importante, muy interesante, porque yo que le iba a enseñar a Juan, discúlpenme que lo diga de esa manera,
si yo no sabía braille, por ejemplo. Entonces, en ese momento, la Secretaría de Educación dispone de unas maestras, especialmente educadoras especiales, quienes van a estar en las aulas acompañando los procesos con flexibilización de la parte curricular, pero además ellas debían, digamos, acompañar a los niños casi todo el tiempo. Solamente se contratan estas personas que al principio las llamaban sombras, que me parecía un nombre muy inapropiado, eran docentes de apoyo, era como una maestra de apoyo a los procesos académicos, no sociales. Entonces ellas tenían que estar todo el tiempo enseñándoles a los niños a hacer cosas. Entonces, lo que hacía uno con ellas era hablar, bueno, cuando yo inicio el proceso académico, tengo que iniciar un proceso de aprestamiento. Entonces, Juan llega primero a hacer un proceso de aprestamiento. El aprestamiento que es que nosotros aprendemos a través del rasgado, del cortar, del puntear, a desarrollar las habilidades de seguir una línea, manejo del cuaderno, manejo del renglón, bueno, esas cosas es muy importante que a un niño con necesidades educativas especiales se le trabaje, porque nosotros lo olvidamos y resulta muchas veces que nos enfocamos en las habilidades académicas que lea y que escriba, pero se nos olvida que él también tiene que hacer el proceso de aprestamiento. Paro y quiero que me digan cómo vamos hasta ahí. Bueno, voy a mirar a ver quién tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Pueden abrir el micrófono. No, Margarita, puedes seguir. Bueno, listo. Entonces voy a avanzar un poco el video para que entonces ustedes vean a Juan. Juan fue mi segundo niño con ceguera total y el segundo niño con rasgos autistas. Como lo ven, entonces él tiene hiperquinesia. Entonces con Juan, por ejemplo, lo que ustedes ven acá, Juan sale al patio con todos los compañeros mientras conoce el lugar y mientras los compañeros lo conocen, yo hago el acompañamiento, iba a decir la maestra, yo hago el acompañamiento para que él se desplace en todo el colegio. Y que es una bendición en mi vida, Samuel Torres. Samuel Torres era un niño cuando llegó a primero tenía 8 años, pesaba como 55, 58 kilos, era supremamente gordo. Hasta ese año él había estado 6 meses escolarizado y hasta ese momento que llega a mi aula no había tenido había estado 6 meses escolarizado en un jardín, pero digamos que en un colegio formal no. Samuel llegó al salón y él no se quedaba sentado más de 3 minutos, no sabía comer, porque el niño lo tenían todo el tiempo encerrado en una habitación escuchando radio y canciones. Se sabía todas las canciones del mundo. De hecho, a los docentes que empezamos a trabajar con él, él no se aprendía los nombres, sino siempre nos tenía una canción para cada uno. Llegaba un maestro y él cantaba siempre, repetía la misma canción, y nosotros lo que hacíamos era que llegábamos a acercarnos a él con la canción con la que él nos identificaba. Samuel entonces llega al aula y obviamente a él toca iniciar todo ese proceso de adaptación, pero ese proceso de adaptación con Samuel se da desde enseñarle qué es un salón de clase, mostrarle qué es un salón de clase. A los niños ciegos hay que anticiparlos muchísimo. Anticipar significa que yo le tengo que contar desde antes lo que vamos a hacer y qué va a pasar después. Aquí está Samuel con la mediadora, que era la niña que me acompañaba con los procesos de Samuel, pero ella solamente iba 3 días. Lo que les cuento, son estudiantes, son maestras de educación especial que las contrata la Secretaría de Educación y tienen unos contratos para trabajar, ellas trabajan durante la semana prácticamente con 4 o 5 niños. Entonces distribuyen su tiempo de acuerdo con los estudiantes. Samuel era un niño multidéficit, por eso a él lo dejaba 3 días. No hablaba, su comunicación era a través de golpes, era supremamente agresivo, y logramos entonces que de hecho me lesionó un hombro, pero ya al final logramos que Samuel no mordiera a los niños, no los pellizcara, dejara que no le acercáramos. Él entraba al salón y se tiraba al piso a tamborear
en el armario, a tamborear en mi escritorio, a tamborear sobre su cuerpo. El proceso con Samuel termina porque a Samuel decide su mamá y su familia llevarlo a una institución especial y a una fundación para que le sigan haciendo adecuaciones, porque Samuel sí no tenía ningún proceso, ni braille, ni manejo de bastón, para él no había habido ningún tipo de adaptación. Entonces yo tuve a Samuel todo un año en el aula y logramos que él siguiera instrucciones, se adaptó el salón. Yo le puse una cuerda en el salón, ahorita les vuelvo a mostrar el aula, siempre he tenido el mismo salón, y en el salón había una cuerda por la que Samuel se desplazaba hasta llegar a su pupitre, que es el mismo en el que se está ubicando Juan, y no estaba al principio del salón, no se le hacían las cosas más fáciles, sino marcábamos con lija de la que se pega en el piso para las escaleras, mi pupitre, el pupitre de él y la entrada, y él se guiaba por la cuerda. Logramos que se quedara en la silla sentado, logramos que siguiera instrucciones, logramos que comiera sin derramar, y pues al final de año era muy difícil. La familia de Samuel, imagínense una familia que había tenido un niño encerrado durante 8 años, ellos querían que cuando el niño llegara al salón saliera leyendo, saliera escribiendo, saliera haciendo otro tipo de cosas, y cuando yo les cuento que Samuel lo que hacía era que sacaba las cosas de mi bolso y volvía y las metía, o que cuando yo me cambio los zapatos al llegar al salón, él iba por mis zapatos, devolvía los zapatos, mi bata al armario, pero seguía 2 instrucciones, 2, y eso era un logro bastante grande. Entonces ellos al principio dijeron que yo no había hecho nada con Samuel. Es decir, aquí es importante hablar del asunto de la familia, porque la familia le delega esa responsabilidad al colegio. Ya cuando una familia ve que su hijo reside en la institución, entonces ya nosotros nos desentendemos y el colegio tiene que enseñarles todo, inclusive los hábitos y las costumbres que se deben manejar en casa, como el tema de la alimentación. Entonces ya al final ellos se dan cuenta que sí se había hecho un proceso muy grande, Samuel había desarrollado una relación entrañable con la maestra, y me hacía muchísimo caso, y ya a partir de ese momento se empiezan lo que yo les cuento, los procesos de aprestamiento, y ya él puede entrar a una institución donde le trabajan, y es en la institución donde le cuentan a la mamá, y ellos se dan cuenta todo el ejercicio, todo el trabajo que se había logrado con Samuel donde un año. Logramos, por ejemplo, que Samuel fuera a natación. Yo iba con Samuel a natación, le poníamos un pañal obviamente para que pudiera entrar a la piscina, y fue lo máximo, porque había que entonces trabajar la parte física, la parte emocional, y luego sí trabajábamos la parte académica, que yo decía, y es lo que me pasa muchas veces con los papás, les digo, si no hay unos procesos previos, nosotros no podemos iniciar procesos académicos, y eso es bastante difícil. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si Bueno, alguien quiere participar, puede abrir el micrófono o escribir por el chat. No, hasta el momento nada, Margarita, puede seguir. Gerson Papamija es un estudiante también con un déficit, el déficit de Gerson era un déficit físico. Gerson es un niño con una aparente esclerosis, una hipertrofia muscular que no le permitía pararse derechito ni abrir las manos. Gerson llega al salón gateando y sale caminando, como ustedes lo ven acá, con un caminador que también logramos que se lo diera la Secretaría de Educación. Tiene muchos apoyos. Hoy en día Gerson vive en el Cauca, está en quinto de primaria, y cuando él hace ese cambio, ese traslado para allá, a mí me tocó hablar con la maestra que lo recibía, porque la maestra le dijo a la mamá que ella no tenía las condiciones para recibir ese niño, y Gerson es un niño con unas capacidades intelectuales maravillosas, con el que yo hice un ejercicio muy bonito en el aula, y era que a Gerson todos los niños le dábamos masajes. Hacíamos los viernes de masaje y poníamos colchonetas para hacernos masajes todos, y todos los estudiantes hacíamos masajes con él, y él
logra salir caminando. Bueno, yo les contaría millones de cosas del trabajo que he hecho con ellos, pero lo que quiero mostrarles es que ellos siempre han estado en el aula con manitos cogidas, sin poder ver, sin poder escuchar, pero todos hacen siempre el mismo trabajo y desarrollan las mismas actividades que sus compañeros. Luego entonces, aquí les voy a mostrar, este es Juan. Juan entonces con él se logra determinar que él no tiene procesos autistas, que no tiene rasgos autistas, que no tiene síndrome autista, sino rasgos autistas por el trabajo que había hecho. Y aquí entonces está Juan enseñándome a escribir en braille. Entonces les cuento que yo aprendo braille para poder calificarle a Juan y él, así como yo le enseñaba a escribir y a hacer trabajos en plastilina, cuando yo empiezo a escribir braille, Juan empieza a enseñarme a escribir en braille. Entonces fue un proceso muy bonito. Aquí, bueno, el video está enfocado a mostrar otras cosas y Juan cuenta cómo ha sido el trabajo conmigo, pero aquí es muy importante entender que siempre Juan y yo, o ellos nos sentamos o yo estoy agachada, pero siempre tratamos de que la relación sea al mismo nivel. Aquí entonces hay varios testimonios de mamás, de estudiantes, acerca de cómo hago yo el trabajo, porque lo que les cuento es un video que se hizo para contar en la secretaría cómo hacíamos. Aquí están ellos dos, en ese momento tenía a Jainer y a Juan, que ellos trabajaban, se hacían amigos, hacían juegos juntos, se apoyaban, pero también sus mejores amigos estaban dentro de los otros estudiantes del aula regular. El siguiente bueno, esta es la mamá de Jainer Benítez. Quería contarles el trabajo que se hace, también tiene que hacer con los papás. Es muy, muy, muy raro encontrar una familia comprometida que acepte que tiene que hacer un trabajo extra y súper extra con los estudiantes en casa para que pueda ayudar en el desarrollo. Normalmente y bueno, por el estrato en el que yo trabajo con niños de estrato 1 y 2, los papás no apoyan los procesos académicos, los niños de inclusión especialmente sensorial, ellos tienen que tener un proceso en instituciones especializadas donde desarrollen lo que les cuento. A ellos les tienen que enseñar braille, les tienen que enseñar lengua de señas y ese proceso tiene que hacerse también con el salón. Bueno, en este año los estudiantes del salón, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero yo aprendo braille y todos los niños aprenden braille. Nosotros estábamos en primero, no a escribirlo, pero sí las letras en braille. Y bueno, hay como una iniciación en braille y todos los niños aprendieron el proceso de lectura y escritura súper rápido. Así que incluir el braille en el aula para mí fue también una estrategia pedagógica. Ahí ustedes ven detrás de la niña de trenzas, ese es el puesto de Juan y lo que les contaba, no están al lado de la puerta, no es el acceso más fácil, sino que ellos se ubican. Y como les comentaba, es un salón de 35, 37 estudiantes, que es lo que nos dice el parámetro de la secretaría, debemos manejar con los estudiantes. Bueno, entonces aquí lo que les cuento, pues los niños con un déficit sensorial normalmente les cuesta mucho centrarse, quedarse quietos, permanecer en un lugar, desarrollar una actividad que implique más de 2 actividades para ellos es muy difícil. Entonces el proceso se hace con los niños, ¿no? Con el resto del salón. Entonces ya ellos no dejan que este estudiante interfiera en su trabajo, sino que dejan que él desarrolle las actividades que tiene que desarrollar y luego ellos hacen un apoyo extra a su trabajo. Entonces, no sé si haya preguntas hasta acá, Claudia. ¿Cómo vamos? Si alguien desea participar, puede abrir el micrófono. Aquí en el chat hay unos comentarios. Dice Julia Gómez: Margarita, qué lindo trabajo con estos niños, es muy gratificante. ¿Algo más? No, nada más, puede seguir. Bueno, es que aquí tengo una visitante. Juan Ramiro quiere participar, te escuchamos. Dime, Juan. Sí, me parece que aquí hay dos
dos fases muy importantes para nosotros y que se muestran claramente como ejemplo. Uno es, obviamente, hay que hacer un trabajo de sensibilización, no me acuerdo cómo es que tú lo dices, para hacer el aprestamiento de los niños y demás. O sea, hay condiciones especiales para poder hacer que los niños sean incluidos. Listo. Con cualquier tipo de limitación, no estamos hablando solamente de Juan y de Jainer, sino yo lo, digamos que lo traslapo a otras experiencias. Pero otro es una cuestión muy importante que veo y que pues yo lo replico con lo que nosotros queremos y pretendemos hacer desde Asobim, ¿es cierto? Cómo el entorno amoroso también tiene que comprender que no son solos, ¿cierto? Que estas personas necesariamente tienen que formar parte de una comunidad y que la comunidad también tiene que aprender para poder permitir la inclusión. Entonces, esas dos vías, esas dos fases se me hacen supremamente importantes. Creo que más adelante nos vas a hablar cómo hiciste para que el entorno amoroso de estas personas tuvieran esa aceptación, porque de alguna manera me da la impresión, pues en la época mía, los niños con algún tipo de déficit eh, eran aislados dentro de la casa, eran como atrás en las casas y demás, y ahora pues están al frente en la casa y forman parte fundamental de la familia. Entonces esa parte me parece que son como esas dos fases, y eso indudablemente recae en los maestros y profesores, y creo que es algo muy importante. Gracias, Margarita. Gracias a ti, Juan. Bueno, entonces ya bueno, ya les termino de contar esa parte que me parece importante de lo que nos está preguntando Juan. Hay un momento, digamos, en el que uno tiene que hacer como una especie de quiebre y hay unas luchas muy fuertes que hay que dar en el proceso del trabajo de inclusión. Uno es lo que se espera que yo haga y otro es lo que yo realmente puedo hacer teniendo en cuenta los recursos con los que yo cuento. Yo siempre he dicho, y como ustedes saben, yo soy formada como maestra de artes, y entonces yo digo que como yo soy maestra de artes, me puedo dar ciertos permisos. Entonces lo que hago es que trabajo con los estudiantes más desde la emoción, más desde la sensibilidad, más desde lo emotivo, y llega un momento en que yo lo digo, lo he dicho muchas veces, es que a mí no me interesa si ellos aprenden muchas cosas, pero me interesa es que sean unos muy buenos seres humanos. Lo que les quiero decir es que en esa inclusión y en ese trabajo en el aula, lo que hacemos es que sean los otros niños quienes se integren a la vida. Seamos nosotros, y por eso el tema, yo lo que hago es pedirles a los niños y a sus familias que nos incluyan en la vida de los niños, no al contrario. O sea, la inclusión para mí no es que el estudiante o la persona o el ser humano con una necesidad especial se incluya dentro de un contexto social, sino que seamos nosotros quienes nos incluyamos en su vida, quienes empecemos a sentir y a saber cómo oye, cómo ve, cómo siente ese ser humano. Una de las experiencias para mí más difíciles en este proceso ha sido aprender cómo escuchan y cómo siguen instrucciones las personas invidentes. Y yo le contaba ayer a Claudia o Juan, creo que me escuchó, cuando estuve en un taller siguiendo instrucciones para personas invidentes, para mí era muy difícil. El taller eran personas invidentes, personas con baja visión y personas normales. Y yo hacía parte de los invidentes y para mí era muy difícil darme cuenta que los otros estaban entendiendo, que los otros estaban trabajando y que yo estaba como haciendo el ridículo. Hubo un momento en que había alguna instrucción, les cuento que yo cuando me doy cuenta nunca pude abrir los ojos o mirar, todos tenían las manos en los muslos y yo los tenía en las nalgas. Si estaban haciendo, por decir algo, un triángulo, yo resultaba haciendo un cuadrado. Es decir, cuando yo me meto en este mundo, logro meterme en la vida, en la percepción de un ser con necesidades educativas especiales, a mí me cambió la vida. Y es ahí entonces donde yo les digo que
pido a sus familias, el trabajo con las familias lo hacemos juntas. Y todos los logros que tenemos los tenemos las dos. Usted no me va a dejar aquí su hijo botado, ni yo se lo voy a dejar botado en su casa. Yo tengo que empezar a ser parte de la vida de esta persona. Y no es porque seguimos parcializándoles el mundo, ¿cierto? Entonces aquí, hasta acá llega la familia, de aquí para allá, entonces es la calle, y de ahí para allá es la escuela, y de ahí para allá no. Entonces mi propósito siempre ha sido que eso se logre integrar de alguna manera, y así lo hacemos con los niños. Entonces el final del video, yo lo que digo es que cuando la inclusión nos excluyó del miedo, nos excluyó de la indiferencia, nos excluyó del desamor, nos excluyó de la falta de consideración por el otro y de la falta de visión que tenemos los seres humanos. No lo critico, porque lo que les cuento ha sido un proceso largo, pero la invitación es a eso. Si yo quiero hacer parte, y ya hablando de este proceso de Asoín, si yo quiero hacer parte de ese entorno amoroso, si yo quiero hacer parte de ese sistema de apoyo, tengo que ponerme del otro lado y pedirle a ese lado, no que yo lo incluya, sino que yo me tengo que incluir ahí. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Pues, ¿cómo les parece? Vamos a escuchar a José Dolcey. No, Margarita, yo estoy encantado con todo ese trabajo y es normal. Yo me he encontrado así con profesoras. Una cosa es Bogotá y otra cosa, así Tunja sea una capital, pues es otro cuento. Resulta que una de las cosas que yo me enteré es que por allá en los 70 o en los 80 hubo una gran, digamos, capacitación a los profesores en Cuba por el apoyo que había en esa época y bueno, resulta que ese profesorado, no sé si fue a nivel nacional o fue local, esos profesores ya no están. Esos profesores ya están pensionados. Si al caso hay algunos que están en proceso ya de salir pensionados. Entonces, digamos que a través del tiempo se perdió todo ese trabajo que se había hecho. De por sí los profesores estaban vinculados a la nómina, ahora están es por procesos de contratación a 6 meses. Entonces, esto hace que estos procesos muchas veces se pierdan, porque ya entra la política. Entonces, lo digo acá, por ejemplo, las gestoras del año pasado, en las cuales yo estuve vinculado observando y exigiendo, ¿sí? Para este nuevo gobierno nombraron a otras. Entonces yo les llamé la atención a esta administración diciéndoles que al menos contrataran una o dos para que ese trabajo que se había hecho no se perdiera. Bueno, ese es una parte. La otra parte, yo soy ingeniero y yo trabajé mucho los procesos, ¿no? Entonces yo sé que entraban un insumo, unas materias primas, habían unos procesos que son los que Margarita nos ha dicho, ¿cierto? El aprestamiento, la adaptación. Y finalmente, entonces, en este caso entraban niños a capacitar, niños a formarse para la vida. Y finalmente, llámese primaria, llámese secundaria, llámese universidad, entonces van a salir o bien unos niños, o bien unos jóvenes, o bien unos adultos formados con unas competencias, unas capacidades para poder trabajar laboralmente. Y en todo este camino se requiere un acompañamiento para que ese producto final sea eficiente
y efectivo. Ese es otra cosa. En tercer lugar, ya hablando como sistema educativo, entonces están los niños, están los profesores, están los padres de familia, están los programas educativos, están las aulas y está la institucionalidad, los directivos, y fuera de eso hay una normatividad. Resulta que en todos estos procesos hay diversidad. Entonces, en los niños hay mucha diversidad en el sentido de que hay personas ciegas, hay personas visuales, hay personas sordas, sordas, auditivas, mentales, múltiples, bueno, hay sordo, ceguera, hay todo una diversidad. Los profesores también, hay profesores que están bien capacitados, otros que están en formación y otros que se requieren ser capacitados. Si vamos con los padres de la familia, también hay mucha diversidad. Hay padres de familia que tienen hijos, por decir algo, ciegos. Ellos no quieren saber nada de sus hijos. Hay otros que sí. En la parte, en los auditivos, hay padres, por ejemplo, que no quieren saber nada del braille, que no quieren saber nada de la lengua de señas, y así sucesivamente. Los programas educativos están dados prácticamente a sacar productos idóneos, productos que no tengan ningún problema, que las personas aprendan rapidísimo y salgan a su otro proceso y a trabajar rapidísimo. Entonces no hay esa flexibilización. No hay, si nosotros vamos a hablar del famoso DUA, que es muy bonito, no, ese diseño universal del aprendizaje se dice que es creativo. En el caso de Margarita, la tiene, como se dice, bien, muy bien, ¿sí? Bien definido y utiliza mucho la creatividad. La felicito, Margarita. Entonces, algo que yo me he puesto a reflexionar y a mirar, bueno, ¿dónde consigo yo un libro que me hable de todo esto? Que resulta que el niño es ciego, entonces es baja visión, media visión, severa visión, y así para todo tipo de discapacidad. Entonces, es lo mismo. Ahí miraríamos como el coeficiente intelectual y bueno, otros rasgos. Y la profesora decía, es que el niño, a pesar de ser ciego, tiene problemas de autismo porque llegó al colegio a los 8 años. Yo conozco niñas de 15 años, Dios mío, bien, solamente que en la parte intelectual tienen, digamos, un retardo mental. Ellas no saben hablar. Bueno, hablan por ahí lo que han aprendido. No saben escribir, no saben leer. Y dice uno, Dios mío, por Dios. ¿Qué pasó con estos padres que casi, yo me atrevo a decir, más del 50%, los padres, por ello yo siempre digo, los padres son los que más discriminan a los niños y le quieren descargar su responsabilidad a los estados, a la educación, a la salud, a la parte laboral. Ese es problema de ustedes y van a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Personería, van a todos los entes de control a manifestar sus inquietudes. Entonces, este es un tema que
se ha tocado y esto hay que seguirlo trabajando porque es que eso es para todos. Gracias. Sí, don José, muchísimas gracias por su aporte. Vamos entonces a leer el comentario de Julia Gredo. Dice: Margarita, muy loable tu labor y bastante complicado el manejo del gran número de estudiantes, más las necesidades especiales. Muchas gracias. Se requiere ser un maestro de corazón. Entonces, Margarita, ¿qué opinas de la opinión de José Dolcey y de Julia Gredo? Sí, Claudia, creo que me parece muy importante lo que dice José, ¿no? Entonces, hay que mirar cómo se sincroniza toda esta parte en lo que tiene que ver con lo que es la ley, lo que tiene que ver con la formación, lo que tiene que ver con toda esa evolución que hemos tenido a través del tiempo, sobre la percepción que tenemos sobre los niños y la manera como eso lo llevamos al aula. Yo pienso que nos hace falta mucho, Clau, pero estamos avanzando. Los avances han sido notorios, tenemos hoy en día cualquier cantidad de recursos, pero, pero estamos en la marcha. Lo que dice José, lo más importante para mí es que los niños hayan salido del fondo de las casas, que los niños hayan salido de ser encerrados, que ya una familia eh, no se sienta demasiado vulnerada o que se sienta en un estado, digamos, como un poco lo que hablábamos ayer, que no hay ese conocimiento, ese manejo frente a la diversidad o frente a la diferencia, que lo que hacíamos cuando nos sentíamos diferentes era excluirnos, escondernos. Creo que hoy en día ya eso no está sucediendo y que las familias ya, si en la casa hay un niño con cualquier tipo de déficit o con un síndrome de Down, la familia no tiene ningún inconveniente en mostrarlo, ¿no? Ese es un gran avance. Y el otro es que ya los niños, los jóvenes y las personas con alguna característica que la haga diferente, puede salir a la sociedad y mostrar que es un ser humano digno y que puede ser tratado y puede desarrollarse dignamente en cualquier ambiente social. Muchísimas gracias, Margarita. Si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono para escucharnos. Yo tengo algunos apuntes que hice y los hice con la intención de hacer el paralelo, comparar cómo los apoyos que implementó Margarita en su aula, cómo todos los apoyos pedagógicos, afectivos, de comunicación que aplicó Margarita en su aula pueden ser equiparados con los apoyos que nosotros podríamos necesitar en alguna contingencia de nuestra vida. Ella hablaba de anticipar, de sensibilizar, de respetar las características de cada persona, de hacer actividades de aprestamiento, de reconocer las fortalezas de las personas con discapacidad, de hacer marcas en el piso. Se me asemejó como a establecer los límites de los que hemos hablado en los últimos GPS, de colocar una cuerda en la pared como guía para que los estudiantes pudiesen desplazarse. ¿Cuál es la cuerda que nosotros estamos estableciendo entre nosotros y nuestro sistema de apoyos? ¿Qué estrategias de comunicación estamos implementando? Si es una comunicación solamente verbal o solamente formal, o va a ser solamente jurídica, o va a ser una comunicación asertiva, afectiva, en búsqueda de bienestares comunes. ¿De qué manera nos podemos comprometer nosotros con el proceso personal del sistema de apoyos e incluso con el sistema de apoyos de que otras personas estén implementando? Y me pareció también muy importante que Margarita privilegia la parte afectiva y la parte de necesidades básicas para como sustento de todo el proceso de conocimiento o de aprendizaje que estas personitas eh, iban a vivenciar en un aula de clase. Quisiera hacer que hiciéramos un comentario sobre esto, los sistemas de apoyo que implementó Margarita en su aula, ¿a qué se asemejan al sistema de apoyo que nosotros vamos a implementar o del que nosotros vamos a participar de otras personas? Porque también es importante ubicarnos como entorno amoroso de otras personas.
quien quisiera participar. Sí, Claudia, en eso del tema de como las adaptaciones que hacemos, a mí me parece muy importante en el tema que tú acabas de mencionar, que tiene que ser muy importante dentro de la adaptación que yo haga una nueva perspectiva de relación. Es decir, que en esa relación, perdón lo que voy a decir, suena feo, pero es digamos como, si yo considero que yo soy el normal, porque ya sabemos que no, que todos los seres humanos tenemos algún tipo de dificultad, pero si yo considero que yo soy el normal, que me voy a relacionar con una persona que supuestamente tiene unas necesidades, ¿cierto? O unas características diferentes, yo lo primero que tengo que hacer es ponerme al nivel de ese otro con el que yo voy a entablar esa relación. Y mucho más, como lo hemos hablado, Claudia, si yo voy a ser parte de ese sistema de apoyos. Es decir, en el momento en que yo me bajo, ¿cierto? A mirar a los ojos desde su mismo nivel. En el momento en que yo me vendo los ojos para no ver nada y tratar de sentir como está sintiendo ese niño ciego, es decir, me pongo de alguna manera en su lugar, pero no es ponérselos en los zapatos del otro, simplemente como póngase allá, sino que realmente trátese como, bájese a su nivel, póngase como si él fuera un igual y realmente cuál es la cuerda que usted le va a proporcionar. ¿Cuál es ese espacio? Yo no podía tocar a los niños ciegos y los niños ciegos cuando tienen características de, ay, sí, fue la palabra, que normalmente ellos se diagnostican como niños autistas, son muy difíciles de tratar. Entonces, yo por ningún motivo puedo entrar a agredir a ese ser humano, ¿cierto? No puedo entrar. Al final, Juan y yo nos hacíamos cosquillas, lo que les comenté con Samuel, yo iba a nadar y todo el tiempo estábamos cogidos de las manos, Samuel se sentaba encima mío para que yo lo cargara, para que yo le consintiera, es decir, entablo una nueva forma de relacionar, pero necesito bajar, ¿sí? Necesito ponerme ahí y necesito fortalecerme, porque yo les digo, este tipo de relaciones inician con mucho miedo, y el miedo es basado o consecuencia del desconocimiento de lo que está pasando con ese otro ser humano. Muchísimas gracias, Margarita. Si alguien más quiere participar, qué bueno escucharlos. Del relato de Margarita, de su experiencia como proveedora de apoyo para otras personitas, le resonó, que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra experiencia en crisis en salud mental o como personas que acompañamos a otros en crisis de salud mental. ¿Quién quisiera participar? José Dolcey. Bueno, resulta, mi querida Margarita, que la ley habla del equipo interdisciplinario. Entonces, dice que debe haber en los colegios, ¿no? Como apoyo a esos programas, debe estar el psicólogo, debe estar habla hasta de un fonoaudiólogo en los últimos, en unas charlas de unos puericultores, psiquiatras. Ellos decían, el fonoaudiólogo es muy importante, el psicopedagogo, la terapia ocupacional, la terapia física. O sea, dice uno, no, donde estuviera todo este equipo interdisciplinario, salón por salón, porque hay que hacer tamizajes, ¿no? Para ver cuántas personas, de pronto, hablando de los normales, tienen dificultad de audición, tienen dificultad de visión, porque a un niño siempre le gusta adelante y a otros atrás. Entonces, si hiciera una tamización y pudiéramos caracterizar a esta población, sería algo muy, muy interesante. Y la otra experiencia que hemos tenido es
lo que tiene que ver, que uno trae a esos niños, ¿no? Que hablaba ahorita Margarita, comenzamos, hay que hacer un gran trabajo en ese niño y ya después va avanzando, va avanzando, va avanzando. Yo digo, mire, más de un cartón de que salga de primaria o salga de secundaria, es llevarlo a que ese niño a potenciale sus habilidades. Entonces, el niño le gusta cantar, el niño le gusta escribir, el niño le gusta pintar, el niño le gustan las manualidades, porque ahí podemos tener a un gran Beethoven, ahí podemos tener a un gran Omar Rayo. Entonces, fíjese que muchas veces estamos, los padres de familia estamos, no, que sea primaria, que sea secundaria, que haga una carrera. No, yo no sé, la profe Margarita, ¿qué piensa sobre esto? Gracias. Sí, José, mira, yo creo que es una cosa, lo que yo les estaba hablando es un proceso, pero como te digo, Samuel cantaba divinamente, pero Samuel no sabía nada más sino cantar. Y creo yo que nosotros tenemos que hacer ese desarrollo desde la integralidad. Entonces, muchos papás y muchas familias de niños con alguna discapacidad dicen, ay, no, sí, hay que buscarle el talento, y por ahí lo enfocamos, y a veces olvidamos que hay que hacer otro tipo de desarrollo, los procesos básicos de desarrollo y que es necesario que como, o sea, los niños con cualquier, o los seres humanos con cualquier tipo de discapacidad, aprendemos más rápido, más despacio, haciendo saltos, con baches, como quiera que sea, pero todos aprendemos. Entonces sí es necesario que se dé un proceso de aprendizaje en todos y que se dé un proceso de enseñanza. ¿Sí? Que haya un proceso. Se me olvidaba, yo tengo que ser muy agradecida porque todo lo que yo sé hoy en día lo he aprendido sobre todo al lado de profesionales en tiflología, que son los profesionales encargados de trabajar con niños ciegos. Porque es ese profesional que se ha acercado a mí y me ha dicho, mira, es que el que me enseñó que al niño había que anticiparlo, el que me dijo, mira, él así no te entiende, tú tienes que acercarte, no lo toques, no le hables duro. Cuando en el salón, por ejemplo, lo que yo les decía de los demás compañeros, los niños aprenden a hacer silencio porque Samuel era hipersensible al ruido y él se ponía histérico cuando había demasiado ruido, que es una cosa que les pasa mucho a los niños ciegos. Entonces los niños sabían que en el salón había que permanecer en silencio. Entonces es un proceso de que sí, todos los profesionales tenemos que estar ahí, pero todos tenemos que aprender y todos los seres humanos tenemos que aprender. O sea, es que todos tenemos dificultades y lo que decía José Dulce, o sea, muchos de nosotros no sabemos si somos hipoacústicos, si somos hipersensibles, si tenemos alguna discapacidad que por el hecho que las otras se desarrollen de alguna manera normal no son tan notorias, pero todos tenemos algún tipo de insuficiencia, todos no somos suficientes para todo. En estos casos son más marcadas. Y lo que quería contarles yo es esa experiencia. Desde la ley es otro cuento, desde el desarrollo y pues finalmente contarles que yo soy una maestra de alguna manera señalada como zapa, como lambona, como que sigue por su culpa, y así me lo han dicho muchas veces, por su culpa a nosotros ahora nos metieron todos esos niños en los salones. Por su culpa nos toca trabajar con esos muchachitos, porque desafortunadamente así lo hablamos. Pero bueno, esa fue mi experiencia y a mí me gustó hacerlo así. Yo no sé si haya sido por mi culpa o no, pero yo probé que se podían hacer cosas. Y sobre todo probé que, miren, el amor más grande de la vida y las gratificaciones más grandes que he tenido en la vida ha sido con el trabajo que he hecho con niños de educación especial. Y me podría quedar aquí contándoles todo lo que ustedes quieran, pero el proceso se ha dado de esa manera. Entonces, muchísimas gracias. Precisamente por eso es que estás invitada hoy y No, Juan Margarita. Ramiro quiere participar. Vamos a escuchar a Juan Ramiro que quiere participar. Sí, Margarita, todo el video y toda tu participación hoy ha sido de muchísimo, muchísimo aprendizaje.
pero yo creo que hoy descubrí contigo algo que no lo había, pues, que nunca había caído en cuenta. Y es que nosotros siempre andamos como en una posición de superioridad y pensamos que aquel que sea diferente o aquel que sea excluido tiene que hacer el esfuerzo para que llegue y se monte en mi pedestal. Y tú lo que estás diciendo es todo lo contrario, ¿cierto? Y eso me parece un acto, no voy a decir, la palabra no es humildad, porque no quiero ponerle como ese aspecto negativo, pero sí como de grandeza, de nosotros reconocernos en que nosotros tenemos la capacidad de bajarnos del pedestal y que nos incluyan aquellas personas que están que no están incluidos, que sean ellos los que nos incluyan a nosotros y no al revés. De la visión de tu charla hoy para mí ha sido bastante importante porque cambié ese aspecto. Desde este momento estoy pensando que soy yo el que debo buscar la forma de incluirme en la vida de ellos y no ellos en la vida mía. Entonces, te agradezco mucho por eso. José Dolce también quería participar, lo escuchamos. No, simplemente ya como para despedirnos, agradecerle a la profesora Margarita por todas sus enseñanzas. La verdad que me enseñó, digamos, algo otros procesos, algo otros apoyos que en ninguna otra conferencista o había escuchado, ¿no? Porque lo que ella dice es muy cierto. La experiencia que yo tengo con mi hija, ella tiene esquizofrenia y tiene un retardo mental, o sea, una discapacidad intelectual hoy en día que se llama trastornos de desarrollo intelectual. Entonces son personas con discapacidad intelectual y además de eso tiene una hipoacusia y además de eso tiene un problema en la córnea. Entonces podríamos decir que es una discapacidad, o ¿qué digo yo? No la discapacidad, una persona, ¿cierto?, que requiere de mucho apoyo. Y yo he aprendido mucho con ella y mucho de lo que escucho de esas experiencias, yo las aplico en mi vida, inclusive ella, porque la profesora decía algo muy importante. Resulta que ella alcanzó en su juventud, ella tiene 33 años, cuando cumplió 22 años ya había hecho una tecnología en diseño gráfico y ella ya conocía mucho de esa parte. Pero posteriormente a los 22, que es cuando presentan estos trastornos mentales, presentó la esquizofrenia, entonces volvió y se decayó. Entonces llevo prácticamente 10 años levantándola y aprendiendo en ese nuevo proceso, ¿cierto? Para ayudarla. Porque por más que ella quiera hacer las cosas como normalmente, en el caso de ella tiene mucha angustia, quiere hacer las cosas ya, quieren que todo se desarrolle, que todo tenga un final en segundos. Entonces le cuesta poder aceptar que los procesos no son inmediatos, que son lentos. Entonces ahí la he podido llevar, y cuando tienen esos momentos difíciles, pues toca, como decir, entrar como a intermediar en esos estados, ¿no? Para poderla sacar adelante. Es un proceso bastante complejo, pero sí le doy muchas gracias a la profesora Margarita por toda su enseñanza y todo eso que la vida la ha llevado a hacer prácticamente una Biblia en este sentido, en la educación inclusiva. La felicito y que Dios me la bendiga, la siga cuidando, que nos siga acompañando, nos siga compartiendo por lo que ella dice. Imagine, yo tengo una experiencia, ella tiene miles, ¿no? Miles de experiencias que contarnos. Gracias, Margarita. Sí, de Margarita, porque la importancia de este GPS hoy y en palabras de cada uno de los que está participando esta tarde contigo, nuestro agradecimiento,
porque podemos saber mucho de teoría, pero la sensibilidad y el reconocimiento en la dignidad de la persona que está en condición de discapacidad nos parece muy importante. ¿Cómo te sentiste esta tarde con nosotros, Margarita? Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, tú, lo que te digo, me tocó hacer unos cambios ahí de última hora, pero muy bien. Tenía muchísimas cosas para decir, creo que dije como la mitad, pero me interesa mucho el tema. Creo que hay que hacer la reflexión de cómo los docentes podemos ser sistema de apoyo, y creo que hay como que escribir, seguir meditando sobre el tema. Y bueno, aquí voy a estar. Me encanta estar con ustedes, Claudia. Sabes que te quiero mucho y a todos los quiero mucho y espero haberles aportado un poquito más. Con seguridad que sí, Margarita, muchísimas gracias por tu presencia. Aquí en el chat están apareciendo los agradecimientos, y no solamente en el chat, sino en nuestros corazones. Qué bueno tener personas con ese compromiso de vida, que a través de su profesión realizan un acompañamiento efectivo y afectivo a las otras personas, y ese es el llamado para cada uno de nosotros, para ser parte del sistema de apoyos de otros y para construir un sistema de apoyo amoroso y que vaya en beneficio de nuestro bienestar mental y del bienestar mental de los otros. Entonces, los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde en los GPS de Asovine. Nos estamos reuniendo viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde, y que sean nuestros corazones los que se encuentren a través de la pantalla. Una feliz tarde. Muchas gracias.